Como ustedes saben, hoy es Domingo de Resurrección, el último día de Semana Santa, y así llamamos esta semana que acaba de terminar, porque celebramos por tradición la última semana de la vida del Señor aquí en la tierra. Y como lo hemos hecho ya a lo largo de varios años, en estas fechas estudiamos el libro de Hebreos. Recordarán que el libro de Hebreos presenta la superioridad de nuestro amado Señor Jesucristo. Y hoy llegamos a Hebreos 2, versículo 10. Vamos a Hebreos 2, 10 hasta el 3, 19, un texto hermoso que nos gustaría estudiar al celebrar de manera especial hoy la resurrección de nuestro amado Señor. Y debido a que es un pasaje largo, vamos a explicarlo y aplicarlo conforme avancemos a leerlo. Hebreos 2, 10 hasta el 3, 19. Recuerden que Hebreos fue escrito a judíos de dos tipos: judíos que eran creyentes genuinos y judíos que eran incrédulos, que profesaban ser cristianos pero no habían creído realmente. Y para que tengan una idea general de la dirección a la que apuntamos en esta mañana, vamos a dividir nuestro estudio en dos partes. Aquí en Hebreos 2:10 hasta el 3:19 vemos dos verdades de la obra de Cristo que te motivan a acercarte a Él. Dos verdades de la obra de Cristo que te motivan a acercarte a Él. Si no conoces al Señor, te motiva a creer en Él para salvación. Y si eres cristiano, te motivan a acercarte a Él para que seas más fiel en tu obediencia. Vamos a ver en primer lugar la descripción de la obra de Cristo en Hebreos 2, 10 al 18, prácticamente la segunda mitad del capítulo 2. Y en segundo lugar veremos la exhortación por la obra de Cristo en el capítulo 3, que son 19 versículos. Ese es el plan. Y vamos a ver la primera entonces, la descripción de la obra de Cristo, aquí en Hebreos 2, 10 al 18. La descripción de la obra de Cristo, Hebreos 2, 10 al 18. En nuestro último estudio de Hebreos vimos los versículos 5 al 9 y pueden repasarlos si gustan en la página de internet de la iglesia. Ahora, aquí en Hebreos 2:10, el Espíritu Santo va a explicar por qué es que Cristo se humilló y murió y fue exaltado. Véanlo, es un texto que, como algunos han dicho, este es un texto en alta definición. Aquí vemos al Señor Jesucristo en alta definición. Esta es una delicia, obsérvenlo. Hebreos 2:10. Porque convenía, o en el griego era apropiado a aquel por cuya causa, o en el griego esa frase por cuya causa se puede traducir para quien son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿A quién está describiendo esto? ¿Quién es aquel para quien son todas las cosas y quien hace que todas las cosas se mantengan existiendo? Dios, claro, el creador, el que hizo el universo. Y de manera específica, recuerden, Dios creó el universo mediante el Hijo, y el Hijo sustenta el universo por la palabra de su poder, Hebreos 1:2. Aquí el punto de Hebreos 2:10 es este: la humillación, la muerte y la exaltación del Señor tienen un lugar apropiado dentro del plan de Dios. No fue un accidente, no fue casualidad, no fue un plan B. Fue apropiado. Observen lo que dice el texto, versículo 10, que Dios, observen la siguiente frase, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria se refiere al cielo. Es una frase hermosa. Observen que la salvación termina en la gloria, en el cielo. De manera implícita, aquí vemos que aquellos por quienes Cristo murió, versículo 9, llegarán al cielo, a la gloria, versículo 10. Y nos dice el texto que habiendo de llevar muchos hijos, somos hijos de Dios. ¿Cómo? Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y observen qué consuelo, hermanos. Si eres salvo, eres hijo de Dios, y Dios te va a llevar a la gloria, al cielo. No te vas a quedar a la mitad, no vas a perder la salvación. Y observen lo que Dios hizo con el Señor Jesús. Recuerden que el versículo 10 al principio nos dice que esto fue parte del plan de Dios.
¿Qué hizo Dios con el Señor Jesús? Versículo 10, véanlo de nuevo. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, siguiente frase, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El autor, en el griego el fundador o el originador. ¿Quién es ese autor? El Señor Jesucristo, como lo vemos en Hebreos 5, 9 y 12, 2. El Señor Jesucristo es el autor de la salvación de los creyentes. ¿Qué significa esto? Que Él es el origen, la fuente, el iniciador de la salvación y nadie más, no el hombre. Observen al final del 10 esta frase tan interesante. Perfeccionase, esto es, Dios perfeccionase por aflicciones al autor, a Cristo. ¿Cómo que Dios lo perfeccionó por aflicciones? ¿Qué quiere decir esto? La palabra aflicciones aquí en Hebreos 2.10 se refiere a la muerte de Cristo. Esto lo sabemos por Hebreos 2.9 y 14. En otras palabras, Hebreos 2.10 nos dice que Dios perfeccionó a Cristo al perfeccionar su naturaleza humana y lo hizo mediante la obediencia que lo llevó a la cruz. Filipenses 2.8. ¿Para qué hizo esto Dios? Para cumplir dos propósitos. Número uno, para que esa obediencia perfecta fuera acreditada o imputada al cristiano. ¿Qué quiere decir eso? Para que Dios nos tratara a los que creemos en Él, como alguien dijo, como si hubiéramos vivido la vida de obediencia perfecta de Cristo. Así como en la cruz lo trató Él como si hubiéramos vivido, como si Él hubiera vivido nuestra vida de pecado, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, ¿para qué es que Dios perfeccionó a Cristo al perfeccionar su naturaleza humana mediante esa obediencia que lo llevó a la cruz? Para cumplir dos propósitos. Uno, para que esa obediencia perfecta nos fuera acreditada. Y número dos, para que mediante esas aflicciones Él fuera un sumo sacerdote compasivo. Para que mediante esas aflicciones Él fuera un sumo sacerdote compasivo. ¿Qué significa esto de sumo sacerdote? Lo veremos en un momento. Pero hermanos, observen que esto es parte del plan maestro de Dios, como lo vemos en el versículo 10. Este es el plan perfecto de Dios. Y continúa, versículo 11, observen. Y sabemos que hay verdades muy ricas aquí, podríamos aquí acampar, pero queremos seguir y continuar con el desarrollo del texto. Obsérvenlo, Hebreos 2:11. Porque el que santifica, este es Cristo, y los que son santificados, estos son los creyentes. ¿Qué significa esto? Que Cristo nos aparta y nos purifica del pecado al pagar el castigo de nuestro pecado mediante su muerte. Esto ya lo vimos en Hebreos 1:3. En otras palabras, posicionalmente, escucha, somos igual de santos que Cristo. Esto es asombroso y es la única manera de entrar al cielo, porque recuerden que Dios, para que alguien entre al cielo, el requisito es uno, ser igual de perfectos que Dios. Y la única manera de que un ser humano pueda estar a ese nivel es que Dios lo trate como si fuera Dios. ¿Cómo? Como si fuera el Señor Jesucristo mismo. ¿Se dan cuenta? Porque Cristo es Dios, obviamente. Obviamente no quiere decir que vamos a llegar a ser dioses, nunca, sino que en la gloria seremos lo más perfectos que un ser humano, creación de Dios, puede llegar a ser, sin llegar a ser Dios, obviamente. Recuerden, nos trata como si hubiéramos vivido la vida perfecta del Cordero. Entonces, nos dice el versículo 11, observen, Hebreos 2:11, dice aquí, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿Qué significa esto? Bueno, esta frase parece apuntar a Dios, a que nuestro Padre y el de Cristo es Dios. Y observen al final del 11, qué frase tan hermosa. Hebreos 2:11 al final. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esto muestra su humanidad al haber encarnado, claro. Pero también esto muestra el amor del Señor Jesucristo, su compasión. Porque aquí se refiere a los que son santificados, del versículo 11,
a los muchos hijos por los que murió, a los creyentes, nos dice al final del 11, hermanos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, nos ve como sus hermanos. Observen qué amor del Señor cuando, piensen en esto, el contraste, cuando un hermano nuestro, un hermano de sangre o hermana hace algo pecaminoso, nos da pena, nos avergüenza, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, aunque somos tan pecaminosos. Esto es amor, esto es compasión. Y observen en el versículo 12 cómo lo muestra con un texto del Antiguo Testamento, Hebreos 2:12, que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos 2:12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esta es una cita del Salmo 22:22, y aquí se aplica al Señor Jesucristo diciendo esto. Ahora, aquí al referirse a los creyentes como hermanos, el Señor Jesucristo se identifica con ellos, con nosotros, como humanos, y así morir como el Dios hombre por nosotros, como lo vemos en el versículo 10 y 14. Y vean otra vez el énfasis aquí, en la humanidad de Cristo, versículo 13, Hebreos 2:13. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. El versículo 13 es una cita de Isaías 8, 17 y 18. Y el versículo 13 enfatiza lo que vemos en los versículos 9 al 11. Y lo que se enfatiza es esto, resumido en tres verdades. Tres verdades. Uno, mucha atención. Cristo, sin dejar de ser Dios, se identificó con nosotros al hacerse hombre como nosotros. Cristo, sin dejar de ser Dios, se identificó con nosotros al hacerse hombre como nosotros. Segunda verdad, Cristo mostró que fue un hombre como nosotros al confiar en Dios mientras que vivió en la tierra. Cristo mostró que fue un hombre como nosotros al confiar en Dios mientras que vivió en la tierra. Y tres, presentó los hijos que Dios le dio. Esto es los creyentes, nosotros. Presentó los hijos que Dios le dio. Esto, hermanos, apunta a la elección soberana de Dios para salvación. ¿Sabes por qué alguien viene a Cristo? Porque el Padre hace que vaya a Cristo. El Padre entrega a esa persona a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El Padre tiene que llevar a la persona, al pecador, a su Hijo. Conclusión, versículo 14. A la luz de los versículos 9 al 13, así que, a la luz de que Cristo encarnó, lo resume ahora en esta frase, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, y en el griego es Él mismo, esto es enfático, Cristo, Él mismo también, o de la misma manera, participó de lo mismo. Esto significa que Él encarnó. Observen para qué al final del 14. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, en el griego el poder de la muerte, esto es, al diablo. El versículo 14 dice que el Señor encarnó para morir. Y escuchen esto, al morir y resucitar, inutilizó el poder que el diablo tenía sobre los que el Señor salva. Observen que esto muestra algo del poder enorme de Satanás. Pero más allá de eso, esto muestra el poder infinito de Cristo sobre Satanás. Solo Cristo pudo haber hecho esto. Y versículo 15, Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o esclavitud, de duleí en el griego, relacionada a dulos, esclavo. El versículo 15 indica que mediante su muerte el Señor libró a los creyentes del temor a la muerte, porque ahora les ha dado vida eterna mediante su muerte. Y por esta razón, escucha, no tenemos miedo de morir. Segunda de Corintios 5, estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Pablo en Filipenses, recuerdan, para mí el vivir es Cristo y el morir es
ganancia. Si tú le tienes miedo a la muerte, podría ser por una de 3 o 2 de 3 razones. Si tú le tienes miedo a la muerte, podría ser número 1 porque Cristo no te ha librado de ese temor. Esto significa que es posible que no seas salvo. O, segunda posibilidad, podría ser salvo y tener miedo a la muerte por ignorancia, porque no sabes lo que la Biblia enseña acerca de este tema. O, número 3, quizás eres salvo, pero estás pecando de falta de confianza en el Señor, o estás pecando de alguna otra manera. Pero quiero que observen, hermanos, que en el versículo 15 indica que Dios, el Señor Jesucristo, nos ha librado del temor de la muerte. Esto es glorioso. Solo el Señor Jesucristo puede hacer esto. Y versículo 16 nos dice algo importante. Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte de Cristo proveyó salvación, escuchen, para humanos, no ángeles. ¡Qué privilegio! Recuerden, 1/3, la tercera parte de los ángeles santos siguió a Satanás en rebeldía contra Dios, se convirtieron en demonios, ángeles caídos, y no hay posibilidades de salvación para ellos. Es irreversible su rebeldía, van a terminar en el lago que arde con fuego y azufre. Pero aquí vemos que en el versículo 16 la muerte de Cristo proveyó salvación para humanos, no ángeles, y no para todo humano, sino específicamente para, observen al final del 16, la descendencia de Abraham. ¿Qué significa esto? Humanos israelitas que creen. ¿Por qué dijo esto el autor de Hebreos? Porque recuerden que las personas a las que les escribió eran israelitas. Dices tú, bueno, ¿y entonces qué? Yo quedé ahí, salí sobrando, ¿qué? Si no soy israelita. No, gracias al Señor, no. Como ustedes saben, a partir de otros textos, sabemos que la muerte de Cristo no solo proveyó salvación para judíos, sino también para gentiles. Romanos 1, 16, 17, por ejemplo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al griego, gentiles. Entonces, versículo 17 nos va llevando, observen, a la cima del capítulo. Observen cómo termina el capítulo 2. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Una pausa. Observen qué verdad. Hermanos aquí se refiere a los creyentes, ya lo vimos en los versículos 11 al 13. Y lo que dice Hebreos 2:17 es esto. Al haber encarnado, el Señor fue exactamente igual que nosotros en todo. La única diferencia, y esta única diferencia es enorme, claro, pero la única diferencia es que Él es plenamente Dios y plenamente hombre, y por lo tanto no tiene una naturaleza de pecado. Por eso, como dice Hebreos 4:15, Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Toda tentación que tú enfrentas como ser humano la enfrentó el Señor. Tentación a mentir, a pecar sexualmente, a robar, a calumniar, a ser flojo, lo que sea lo enfrentó el Señor. Porque nos dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Versículo 17, una verdad gloriosa. Para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Hay que detenernos ahí, esta es una frase muy importante. Esta es la primera vez que el libro de Hebreos y realmente que el Nuevo Testamento se refiere al Señor Jesucristo como sumo sacerdote. De hecho, Hebreos es el único libro del Nuevo Testamento que llama al Señor Jesús sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque recuerden que la audiencia original, las personas que oyeron por primera vez el libro de Hebreos, eran judíos. Y como judíos, ellos sabían que en el Antiguo Testamento un sacerdote representaba a Dios ante el pueblo al enseñar la ley, pero también el sacerdote representaba al pueblo ante Dios mediante los sacrificios que presentaba el sacerdote. Ahora, aquí en Hebreos se concentra en esta parte, esta segunda parte del ministerio del sacerdote, de que un sacerdote
representaba a Israel ante Dios mediante los sacrificios que presentaba, como lo vemos en Hebreos 5:1. Pero el sumo sacerdote en particular estaba por encima del resto de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote era el único de los millones de israelitas que podía entrar al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación en Levítico 16. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar que representaba la presencia de Dios mismo. Este lugar, el lugar santísimo. Ahora, ¿cómo nos afecta esto? El hecho de que el Señor sea nuestro sumo sacerdote apunta a cuatro verdades. Cuatro verdades. Número 1, lo vemos aquí en el versículo 17, en primer lugar, que se identifica con nosotros por haber encarnado. Se identifica con nosotros por haber encarnado. Así como en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era un humano de varios, igual que los otros humanos a quienes representaba. Así el Señor Jesús se identifica con nosotros al haber encarnado. Fue plenamente hombre, un humano igual a nosotros, excepto porque era plenamente Dios también. Número 2, el hecho de que Él sea nuestro sumo sacerdote indica que nos representa ante Dios. Él es nuestro representante. Ah, qué representante tenemos, ¿no es cierto? Él nos representa ante Dios. No hay un mejor representante. Así como bromeamos y decimos, ahí habla con mi manager. Aquí está el Señor. Él es el que nos representa ante Dios. Número 3, el hecho de que Él sea nuestro sumo sacerdote indica que Él ofrece un sacrificio por nosotros a Dios. Y ese sacrificio es Él mismo. Lo vamos a ver en un momento. Y en cuarto lugar, no lo vemos en este texto, lo vemos en otro capítulo, Hebreos 7:25. Lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, lo hace el Señor. Él ora por nosotros. Esto es hermoso. Él intercede por nosotros, como nos enseñaba nuestro pastor Toño la semana pasada. Como una ilustración de esto es en Lucas 22, cuando le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Así está nuestro Señor en todo momento orando. ¡Qué ánimo! Cuando estamos enfrentando ciertas tentaciones, si somos honestos, nos encantaría tomar el teléfono y algunos de nosotros lo hemos llegado a hacer y decimos, hermano, ora por mí, estoy en una situación de tentación. ¿No es cierto? Nos fortalece, nos anima. El Señor siempre está orando por nosotros. Siempre, siempre. Y observen aquí dos características del Señor como sumo sacerdote en Hebreos 2:17. Él es en primer lugar misericordioso. Misericordioso. Esto significa que Él se preocupa de nuestras necesidades como cristianos. Se preocupa de nuestras necesidades como cristianos. Hermanos, piensen en esto, es impresionante. Si no hubiera nadie que orara por nosotros, con que ore nuestro sumo sacerdote por nosotros, es suficiente. Si nadie se preocupara por nosotros más que Cristo, es suficiente. Qué ánimo, ¿no es cierto? Aunque a veces, desde el punto de vista humano, pensamos, nadie se preocupa por mí, nadie se interesa por mí. ¿Sabes qué? Si eres hijo de Dios, el Creador se preocupa por ti y eso es lo que importa. ¿No es cierto? Vean nada más, es misericordioso y por cierto, Él es un ejemplo perfecto a seguir para nosotros, porque Colosenses 3:12 nos llama a vestirnos como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia. Y Él es ese ejemplo de misericordia perfecta. ¿Por qué sabemos que es misericordioso de manera perfecta? Por la siguiente frase ahí en el versículo 17, véanla. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, y aquí viene, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Qué quiere decir esto de fiel en lo que a Dios se refiere? Esto es, perfectamente obediente a Dios en todo. Nada más. Perfectamente obediente a Dios en todo. Y observen al final del 17, ¿para qué es el Señor misericordioso y fiel sumo sacerdote? Hebreos 2:17. Para expiar, eso significa en el hebreo para cubrir o borrar los pecados, dice el texto, del pueblo. Observen, no los de él, como en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo que representaba. No.
Lo que está diciendo el versículo 17 es esto: el Señor encarnó, vivió una vida de obediencia perfecta a Dios, y como nuestro sumo sacerdote perfecto, como aquel que nos representa ante Dios de manera perfecta, atendió nuestra necesidad más grande, la cual es de salvación, y nos representó ante Dios para satisfacer la demanda de Dios por el pecado, al pagar el castigo por los pecados de los creyentes, al ofrecer su vida, y así expió o cubrió los pecados de sus hermanos, del pueblo, esto es de los cristianos. Impresionante. Y observen el clímax del capítulo 2, versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció, o en el griego sufrió, siendo tentado, es poderoso, o en el griego capaz, para socorrer, o en el griego ayudar a los que son tentados. Él fue tentado. Y recuerden, hermanos, igual que nosotros en todo. Hebreos 4:15, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo vemos en Mateo 4, versículos 1 al 11. Recuerdan cuando Satanás lo tienta. Y por haber sido tentado intensamente, nos dice Hebreos 2:18. Por haber sido el Señor tentado intensamente, escucha, Él entiende por experiencia lo que vivimos al ser tentados. Por ser Dios lo sabe por omnisciencia, porque Él todo lo sabe, de manera perfecta. Pero por haber encarnado y haber sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, Él entiende por experiencia. Piénsalo. Cuando hablas con alguien que ya pasó por algo que estás pasando, hay un sentido de ánimo, ¿no es cierto? De que la persona te escuche, te dé consejos. Hay un sentido de autoridad en tu mente hacia esa persona porque sabes que esa persona pasó exactamente por lo mismo que tú, ¿no es cierto? El Señor pasó exactamente por lo mismo que nosotros. Y debido a esto, Él tiene la capacidad de ayudarnos en la tentación para fortalecernos para resistir y no ceder a la tentación. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Qué tan grande es la capacidad del Señor para ayudarnos a no sucumbir ante la tentación? Infinita. ¿Por qué? Porque tiene poder infinito, porque es Dios. Como lo vimos ya en Hebreos 1:2 y otros textos. Ahora, ¿cómo es que el Señor nos, según Hebreos 2:18, cómo es que Él es poderoso? ¿Cómo es que Él nos ayuda cuando somos tentados? 4 maneras. 4 maneras. Estas son maneras muy útiles, inclusive una sugerencia práctica para aplicar estas verdades. Estás luchando en algún área de tentación, escríbelas, rememorízalas, recuérdalas, aplícalas, para que recuerdes cuando estás enfrentando la tentación a amargarte, enojarte, a ser soberbio, a afanarte, lo que sea, cualquier pecado. Esto te va a ayudar para recordar que el Señor te ayuda a resistir la tentación para que no peques. 4 maneras. Número 1, el Señor nos ayuda para resistir la tentación al no permitir que la tentación sea más de lo que podemos resistir. El Señor nos ayuda para resistir la tentación al no permitir que la tentación sea más de lo que podemos resistir. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar. Número 2, el Señor nos ayuda para resistir la tentación al darnos la fortaleza para resistir a la tentación, escuchen esto, en respuesta a la oración. El Señor nos fortalece para resistir la tentación al darnos la fortaleza para enfrentar la tentación en respuesta a la oración. Por eso nos dice Hebreos 4:15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice Hebreos 4:16, escuchen, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Recuerden, el Señor lo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Recuerdan? El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Número 3, otra manera en la que el Señor nos fortalece para resistir la tentación, mediante su palabra. Mediante su palabra. A través de su palabra nos da esperanza, Romanos 15:4. Nos hace andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, Gálatas 5:16. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, podemos no ceder a los deseos de la carne, Colosenses 3:16. Y número 4, una cuarta manera en la que el Señor nos ayuda para resistir a la tentación, mediante el estímulo a ser obedientes usando a otros cristianos. Mediante el estímulo a ser obedientes al usar a otros cristianos. Hebreos 10, 24 y 25. Debemos congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es parte del privilegio de congregarnos. Nos motivamos mutuamente a obedecer. Esa es la razón por la que cuando alguien no se congrega se debilita espiritualmente. Una de las razones. Ahora, toda esta ayuda del Señor para que no pequemos implica algo muy importante, escucha. Toda esta ayuda del Señor para que no pequemos implica que cuando pecamos no es su culpa, sino la nuestra. Cuando pecamos no es porque Él nos falló, sino que nosotros escogimos fallar. No es porque a Él no le importó, no, Él es el misericordioso y fiel sumo sacerdote. No es porque dejó de orar por nosotros, no, Él es fiel a Dios, Él nunca falla. No es porque le faltó capacidad, no, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando pecamos, mucha atención, no es porque Él nos falló, sino que nosotros escogimos fallar. Él nunca nos falla, nosotros sí le fallamos. Cuando pecamos es porque no queremos echar mano de los medios por los que el Señor nos socorre para resistir a la tentación. Cuando pecamos es porque quizás olvidamos o no creemos la verdad de que Dios no nos da más de lo que podamos soportar, o quizás no oramos y le pedimos fortaleza, o pueden ser todas, o quizás no lo buscamos, no buscamos su fortaleza a través de su palabra, o quizás no buscamos la fortaleza que Él nos da a través de la oración, el ánimo de otros hermanos. En otras palabras, no hay razón por la que pequemos desde el punto de vista de los recursos que nuestro sumo sacerdote nos extiende para socorrernos, para no pecar. ¿Se dan cuenta? Esto muestra lo infieles que le somos, lo pecaminosos que le somos, lo mucho que queremos pecar, es la verdad. Porque el problema no es Él, ahí está todo a nuestro alcance, estos medios para que Él nos socorre, nos ayude para no pecar. Y nosotros pecamos a pesar de eso. En un sentido, hermanos, como lo hemos dicho en otros estudios, estamos peor que el incrédulo, porque tenemos al Espíritu Santo y todos estos medios, su poder infinito, Él que tiene la capacidad infinita de socorrernos para resistir a la tentación y aún así pecamos. ¿Se dan cuenta? El problema nunca es Él, el problema somos nosotros. Entonces aquí en Hebreos 2:10 hasta el 3:19 vemos dos verdades de la obra de Cristo que te motivan a acercarte a Él. Ya vimos en primer lugar la descripción de la obra de Cristo en Hebreos 2:10 al 18 y veamos en segundo lugar la exhortación por la obra de Cristo. La exhortación por la obra de Cristo en Hebreos 3, 1 al 19, prácticamente todo el capítulo. Hebreos 3, 1. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Debido a que, capítulo 2, debido a que el Señor es superior a los ángeles, debido a que Él es nuestro sumo sacerdote, compasivo, fiel, que tiene la capacidad de fortalecernos para no pecar, por tanto, debido a todo esto, versículo 1, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Una pausa ahí. Estos son cristianos.
La frase hermanos santos apunta a que están en la misma familia espiritual que el escritor. Y son santos porque Dios los apartó del pecado al justificarlos, al declararlos justos por la fe. Y observen la frase ahí en Hebreos 3:1, participantes del llamamiento celestial. Esta frase se refiere a que participaron del llamado de Dios a entrar al reino celestial, a ser salvos. Son salvos, van al cielo por la gracia de Dios. Así somos todos los cristianos. Somos parte de la familia espiritual de Dios. Hemos sido apartados del pecado para estar en Cristo, por estar en Cristo. Y otra vez, por la gracia de Dios, hemos respondido al llamado de Dios para ser salvos y vamos al cielo. Como lo vimos hace un momento, el Padre nos dio al Hijo. Lo vimos allá atrás en Hebreos 2, ¿recuerdan? Los hijos que Dios me dio. Ahora, ¿cómo se ven estos creyentes? ¿Cómo podemos identificar a aquellos que Hebreos 3:1 llama hermanos santos participantes del llamamiento celestial? El final del versículo 1 nos dice, y el 2, Hebreos 3:1, considerad, un imperativo en el griego, es un mandato, quiere decir, piensen con cuidado, piensen, observen aquí en versículo 1, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, o en el griego confesión. Cristo no está en los mejores manuscritos, y luego Jesús. ¿Qué quiere decir esto? En base a la superioridad del Señor sobre los ángeles en el capítulo 2, el autor aquí en Hebreos 3:1 mandó a los creyentes a los que les escribió a pensar cuidadosamente en el Señor, pero específicamente en el Señor en tres maneras que él explica aquí, que él describe aquí, o él señala aquí. Número 1, apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué le llama el Señor Jesús apóstol? Apóstol por ser enviado por Dios, por lo tanto con toda la autoridad de Dios. En segundo lugar, sumo sacerdote, ya lo dijimos, por representarnos ante Dios. Y como sumo sacerdote, como lo vemos en Hebreos 2, 17 y 18, Él es misericordioso, fiel y se ofreció a sí mismo como sacrificio para cubrir nuestro pecado. Y recuerden, inclusive en la actualidad, Hebreos 2, 18, Él entiende nuestras tentaciones y es poderoso para ayudarnos a enfrentarlas. Y número 3 ahí, Jesús. ¿Por qué? Mateo 1, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Jehová salva, por salvarnos de nuestro pecado. Hermanos, vean qué descripción tan gloriosa de nuestro Señor. Necesitamos recordar esto. Él es el Señor Jesucristo en toda su gloria, como se ha revelado en la palabra. No estas caricaturas que tristemente vemos en estos días de una estatua ahí con un hombre semidesnudo, medio muerto, o estas representaciones. Este es nuestro glorioso Señor. Y observen aquí en Hebreos 3:1 la frase nuestra profesión. Nuestra profesión. Se refiere a que el autor y los que oyeron esto inicialmente y todo cristiano confesamos a Jesús como Señor, como Salvador, como en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, observen algo más del Señor, versículo 2, Hebreos 3:2. El cual es fiel al que le constituyó o al que le designó. Quiere decir que Dios fue el que lo designó como versículo 1, apóstol, sumo sacerdote y salvador. Vean lo que dice aquí el versículo 2, el cual es fiel. Otra vez, el Señor Jesús es fiel a Dios, eso quiere decir es obediente a Dios. Y aquí específicamente, al cumplir con la responsabilidad que Dios le dio de ser apóstol, Él fue enviado por Dios como apóstol, significa enviado por Dios con la autoridad del que lo envió. Quiere decir que el Señor en ningún punto titubeó y dijo, no, Padre, tú me quieres enviar, yo no le entro. Mándale Espíritu. No, Él fue fiel. Además, Él fue sumo sacerdote, Él es sumo sacerdote y dice que es fiel, otra vez lo recalca. En otras palabras, como ya lo dijimos, en ningún momento va a dejar de compadecerse de nosotros, de representarnos. En ningún momento titubeó en términos de obediencia para ir a la cruz, aunque dijo, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que quiso decir, recuerden, es si hubiera otra manera de cumplir este plan, que no sea esta que se haga.
Y si no, que se haga tu voluntad. Y así fue, y en su misión perfecta, fidelidad perfecta cumplió como nuestro sumo sacerdote. Y de nuevo, esto garantiza que en ningún momento nos va a fallar. Va a seguir orando por nosotros. Lleva 2000 años orando por los creyentes desde que ascendió después de la resurrección. No hay un momento en el que dice, ay, se me fue olvidé orar por este fulano, por eso pecó. No, siempre ora por nosotros. Siempre ora conforme a la voluntad del Padre. Siempre socorre a los que son tentados. ¿Se dan cuenta qué ánimo nos debe dar esto? Siempre está al pendiente. Otra vez, esto muestra que es Dios, porque ¿quién puede estar al pendiente de millones de personas al mismo tiempo y que no se le escape ni un detalle? Aquí vemos la perfección del Señor. Y observen aquí la comparación al final del 2, Hebreos 3:2. Nos dice aquí, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Esta frase, la casa de Dios, se refiere al tabernáculo. Hebreos 3:2 indica que el Señor es obediente a Dios al cumplir con las responsabilidades que Dios le dio. Como también Moisés fue obediente a Dios en todo lo que tuvo que ver con construir el tabernáculo. Esto no quiere decir que Moisés fue igual de perfecto que el Señor. Sabemos que no fue así. Por ejemplo, por desobedecer a Dios no entró en la tierra prometida en Números 28 al 12. Pero el Señor nunca pecó ni pecará. Pero para los judíos que oyeron esto por primera vez, habrían afirmado ciertamente que Moisés fue fiel, porque Moisés era muy respetado por los judíos, como lo vemos por ejemplo en Hechos capítulo 7. Y aunque fue muy respetado, Moisés fue inmensamente inferior al Señor, como lo vemos en el versículo 3 y 4, véanlo. Hebreos 3:3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno refiriéndose a Cristo en los versículos 1 y 2, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, versículo 4, porque toda casa es hecha en el griego construida por alguno, pero el que hizo o el constructor de todas las cosas es Dios. Aquí en los versículos 3 y 4 vemos que el Señor Jesucristo es superior a Moisés porque Él es el creador. Y volvemos a ver la verdad de Hebreos 1, 2, 10, de que Cristo es el creador, es Dios. Recuerden, hermanos, el libro de Hebreos trata de la superioridad del Señor Jesucristo. En el capítulo 1 vimos que Él es superior a la creación, en el 2 superior a los ángeles, y aquí en el 3 Él es superior a Moisés. Y en el versículo 5 continúa, Hebreos 3:5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, o en el griego, de las cosas que se iban a decir. Tal como lo dijo Números 12:7, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Qué significa esto? Ya lo dijimos, que Moisés obedeció al pie de la letra a Dios en la construcción del tabernáculo. Dios dijo, por ejemplo, quiero 15 metros de largo en el terreno del tabernáculo, 7 de ancho, y Moisés lo hizo al pie de la letra. Y esto apuntó a verdades que Dios reveló en su palabra más adelante, como lo vemos aquí en Hebreos. Esto es, la obediencia de Moisés apuntaba de manera limitada a la obediencia de Cristo, como lo vemos aquí. Pero vean una distinción. Moisés, versículo 5, fue fiel, fue obediente en toda la casa de Dios, en la construcción del tabernáculo, como siervo, dice el texto, Hebreos 2:5, porque cumplió las instrucciones que Dios le dio. Pero, versículo 6, Cristo como hijo sobre su casa. Observen la distinción. Cristo es hijo sobre su casa, versículo 6, y Moisés fue siervo al construir la casa de Dios, versículo 5. Hijo, siervo. Cristo es hijo, Moisés es siervo. Esto vuelve a mostrar la superioridad de Cristo sobre Moisés, porque Cristo es el Hijo de Dios. Y observen quién es la casa de Cristo, no es un edificio. Versículo 6, véanlo de nuevo, Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Esta casa aquí se refiere a familia, la cual familia somos nosotros. ¿Quiénes somos la familia de Dios? Al final del 6 lo define. Hebreos 3:6, mucha atención. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esto indica que la perseverancia en la fe y en la confianza
son marcas de salvación genuina. Los que son, dice Hebreos 3:6, los que son de la familia de Dios, de la familia de Cristo, son los creyentes genuinos y dan evidencia de que son genuinos porque perseveran en la fe. Es triste pensar en varias personas que a lo largo de los años han pasado por esta iglesia y algunas de ellas aparentaban vivir una vida obediente, al grado que llegaron a tener diferentes responsabilidades de servicio en la iglesia. Pero pasaron los años y se entregaron a una vida de pecado y abandonaron al Cristo que algún día profesaron. Por lo que dice aquí Hebreos 3:6, su falta de perseverancia mostró que nunca fueron de la familia de Cristo. De acuerdo con este texto de Hebreos 3:6, si tú eres parte de la familia de Cristo, vas a perseverar en obediencia al Señor hasta el fin. Esto lleva al Espíritu de Dios a una exhortación, versículo 7, Hebreos 3:7. Por lo cual, ¿por qué dice esto? Por lo que acaba de decir en el versículo 6. Debido a que la perseverancia en la fe y la esperanza indican salvación genuina, por lo cual, versículo 7, como dice el Espíritu Santo. Esta es una frase hermosa, como dice, como está diciendo, presente en el griego. Y aquí en los versículos 7 al 11 viene una cita del Salmo 95, 7 al 11. Pero aquí, hermanos, cuando dice, como dice el Espíritu Santo, y luego nos da un párrafo de los Salmos, nos recuerda que el Espíritu Santo habla mediante las Escrituras. Y de hecho, desde que se cerró el canon en el 96 después de Cristo, desde que Dios acabó de escribir su palabra, el Apocalipsis, alrededor del 96 después de Cristo, el Espíritu Santo habla únicamente mediante las Escrituras. Esto es hermoso. Por eso dice aquí Hebreos 3:7, y aún ahí ya lo identificaba, aún en la época de Hebreos, cuando todavía no se acababa de revelar todo el canon. El Espíritu Santo, recuerden, no hablaba a todo mundo de manera independiente de la revelación escrita, no, solo a personas selectas que Dios escogió para plasmar, para registrar, para escribir su palabra. Pero como norma, como lo pueden ver aquí, como dice el Espíritu Santo, y ahora va a decir un pasaje de la Escritura. ¿Quieres oír al Espíritu Santo hablar? Lee la Biblia, estúdiala para que la interpretes correctamente. Así habla el Espíritu Santo. Por eso dice aquí Hebreos 3:7, véanlo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis, sclerúnete en el griego, relacionado con esclerosis. No endurezcáis, Hebreos 3:8 quiere decir, endurecer quiere decir no ceder al resistir información. No te resistas ante la palabra de Dios. Por eso dice Hebreos 3:8, observen, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, o en el griego rebelión, en el día de la tentación en el desierto, versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando, en el griego desviándose en su corazón, la idea de su mente, y no han conocido, o en el griego entendido mis caminos. Versículo 11, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿A qué se refieren los versículos 7 al 11? A lo que pasó con Israel en el desierto después del Éxodo, allá por el 1445 a.C. Recordarán que lo que pasó es que Dios les mandó entrar y establecerse en la tierra de Canaán, y mandaron 2 espías por mandato de Dios a explorar la tierra. Pero cuando regresaron los 2 espías a darles el reporte de la tierra que debían tomar, 10 de los espías no creyeron que podían entrar a la tierra de Canaán. No creyeron que Dios iba a cumplir su palabra. Y el resto de los israelitas creyeron ese reporte de los 10 espías incrédulos. Números capítulos 13 y 14. La nación de Israel entonces no creyó que Dios les daría la tierra y Dios los juzgó. Y ese juicio consistió en que pasaron 40 años dando vueltas en el desierto, ¿recuerdan? Hasta que todos los mayores de 20 años murieron y no entraron en la tierra prometida.
Ni siquiera Moisés y Aarón, recuerdan, entraron en la tierra prometida. Los únicos que sí entraron fueron 2 espías que sí creyeron en la palabra de Dios. Números 14 fueron Josué y Caleb. Entonces, en base a este pasaje citado aquí en Hebreos 3:7 al 11, ahora en Hebreos 3:12 al 19, observen cómo concluye el capítulo. En base a este pasaje citado en Hebreos 3:7 al 11, ahora el autor exhorta a sus lectores a no actuar como los israelitas al ser incrédulos, para que así evitaran el juicio de Dios. Y por eso les dice, versículo 12, Hebreos 3:12, mirad, otro imperativo, es un mandato. Tengan cuidado, quiere decir. Les dice, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, escuchen esto, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí en el 3:12 comienza diciéndoles que se aseguren de que no tengan un corazón malo de incredulidad, un corazón incrédulo, como el de los israelitas que no entraron a la tierra. Lo acaba de mencionar en Hebreos 3:10 al 12. Ahora observen algo aquí. Recuerden que la audiencia original de Hebreos estaba constituida por 2 tipos de judíos, creyentes genuinos y creyentes profesantes. Aquí cambia el enfoque y les está hablando a personas que profesan ser cristianas pero que no lo son. Por eso les llama hermanos. Y por eso les dice, hermanos, cuidado de que tengan, cuidado, Hebreos 3:12, con que tengan ese corazón malo de incredulidad. En lugar de que tengan ese corazón, debían creer realmente y no imitar la incredulidad de la nación de Israel en la época de Moisés. De otra manera, escucha esto, porque esto pasa a lo largo de la historia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento en nuestra época. De otra manera, su rechazo continuo del Evangelio los llevaría a un endurecimiento de corazón. Y ese endurecimiento de corazón terminaría manifestándose en abandonar la fe. Ahora observen aquí 2 tipos de hermanos, entre comillas. Una diferencia importante en este pasaje. Los hermanos de los versículos 1 al 6 perseveran en la fe porque realmente son creyentes. Pero estos hermanos del versículo 12 profesan la fe, pero realmente deben asegurarse de tener fe genuina. En otras palabras, realmente deben creer para que no terminen apartándose del Señor. Ahora observen una verdad muy importante aquí en Hebreos 3:12. El que se aparta del Señor no es que perdió la salvación. Tampoco es que esté en un receso pecando y luego regresa. No. El que se aparta del Señor de evidencia, Hebreos 3:12, de que tiene un corazón malo de incredulidad. Es alguien que nunca ha nacido de nuevo. Esto debe llevarnos a examinarnos. Asegúrate de que realmente seas creyente. De lo contrario, existe el potencial de que te alejes del Dios vivo, y si tú mueres en esa condición de incredulidad, vas a terminar en un estado de separación eterna del Dios vivo en el infierno eterno. Cuidado, como dice el texto, cuidado con que alguno de ustedes que dice ser cristiano realmente sea un incrédulo y termine apartándose, igual que los israelitas de los versículos 7 al 11. En lugar de ser incrédulos y apartarse de Dios, versículo 13, Hebreos 3:13, antes exhortaos, otro imperativo, un mandato. Exhortaos quiere decir aliéntense, exhórtense, pídanse con insistencia. Antes exhortaos, dice el versículo 13, los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Estos judíos que profesaban a Cristo pero todavía no eran realmente salvos, estos fueron parte de las personas a quienes les escribió el autor de Hebreos. Ellos tenían que estarse exhortando continuamente para que realmente llegaran al punto de tener fe genuina y que no se engañaran pensando que eran fieles a la ley de Moisés y rechazaran a Jesucristo. Aquí vemos que el pecado engaña y lleva a la incredulidad. Este es un principio general, pero específicamente aquí en el texto esto se aplica para alguien que dice ser cristiano pero realmente no lo es.
y escoge pecar y se engaña y termina endureciéndose. Y ese endurecimiento se ve en que rechaza al Señor Jesucristo. Una implicación práctica: padres, abuelos, alienta a tus hijos, a tus nietos, conforme el Señor te da oportunidad, a que se arrepientan. Recuerda, no porque vengan a la iglesia es garantía de que son salvos. Aliéntalos a que realmente se sometan al Señor, realmente crean, realmente se arrepientan. Y ahora observen cómo concluye. En el versículo 14 regresa la misma verdad del versículo 6 y ahora habla de los que realmente son salvos. Aquí están los que realmente son salvos, Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Aquí repite lo que dijo en el 3:6. Y es una verdad clara. Los que perseveran dan evidencia de que son salvos. Y para exhortarlos a que realmente creyeran para ser salvos, observen los versículos 15 al 19, cómo el Espíritu Santo aplicó el Salmo 95 a los que les escribió, y lo aplica haciéndoles varias preguntas. Versículo 15, Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Versículo 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y el versículo 19 regresa a la razón de raíz por la que no entraron a la tierra prometida. Hebreos 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahí está. Hermanos, el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote fiel y misericordioso que ayuda al cristiano en la tentación, pero también es el juez del incrédulo que no cree en su palabra. Por eso necesitas arrepentirte y creer en Él, no depender de tus obras, solo de la vida, sacrificio, resurrección de Cristo, para que Él no sea tu juez, sino que Él sea tu sumo sacerdote fiel, misericordioso, que ofreció su vida de obediencia perfecta en sacrificio para recibir el castigo que merecemos los que creemos en Él. Y su resurrección gloriosa muestra que el Padre quedó satisfecho con la vida y sacrificio del Hijo. Y a los que creemos en Él, recuerden, el Padre nos trata como si hubiéramos vivido la vida perfecta del Hijo. Y nadie entiende mejor que Cristo lo que tú vives. Y nadie se preocupa por ti como Cristo, por las tentaciones que enfrentamos a diario. Él las conoce. Nadie conoce tan bien por omnisciencia y experiencia lo que tú vives a diario como cristiano en tus tentaciones. Y Él ejerce su poder infinito para ayudarte a resistir las tentaciones y hacerte permanecer en la fe. Este es nuestro glorioso Salvador. Oremos. Padre, realmente este es un texto hermoso, pero al mismo tiempo es una advertencia seria. Oramos por aquellos que en esta mañana estén como algunos que oyeron hace unos 2000 años por primera vez estas palabras. Oramos que ninguno de nosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que aquellos que no te conocen, aunque puedan hasta profesar ser tus hijos, como muchos de estos hebreos, que tu Espíritu abra su entendimiento para que vean su pecado, que están abrazando su pecado y no están abrazando al Señor como su único Salvador. Y para aquellos que son salvos, te damos la gloria. Gracias, Padre, porque tú eres el que diste a los creyentes a tu Hijo. Gracias por ser tú, Señor, nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote para expiar nuestro pecado. Gracias porque tú sabes lo que vivimos, porque tú mismo padeciste siendo tentado
y porque tú eres poderoso para socorrernos cuando somos tentados. Y en todo momento, Padre, tú nos sostienes. Te pedimos, Señor, que estas verdades nos animen a regresar a estas verdades, a encontrar, a buscar ayuda frente a la tentación en ti. Gracias por ser fiel.